Espera, ¿eso cambió? Hay momentos en la Escritura que pueden dejarnos completamente detenidos. Dios advierte del juicio, declara que viene el desastre, habla como aquel que tiene todo el derecho de hacer exactamente lo que dice. Y luego seguimos leyendo, y lo que parecía establecido ya no es lo que sucede. El desastre no cae, el juicio es retenido, el resultado cambia, y si no tenemos cuidado, eso puede inquietarnos más de lo que quisiéramos admitir. Porque cuando vemos ese tipo de movimiento, no solo lo notamos, lo interpretamos. Empezamos a pensar en el cambio de la misma manera en que pensamos en él en todas partes. Si alguien dice una cosa y luego hace otra, suponemos que algo lo movió. Tal vez aprendió algo nuevo, tal vez se ablandó, tal vez alguien logró hacerlo cambiar. Tal vez su determinación no era tan firme como parecía al principio. Y una vez que esa manera de pensar se desliza en la forma en que vemos a Dios, la tensión crece rápidamente. Si Dios dice una cosa y luego sucede otra, ¿qué se supone que hagamos con eso? ¿Hace que parezca menos firme de lo que pensábamos? ¿Menos establecido? ¿Menos soberano? Por eso debemos tener cuidado con la palabra cambio. Esto no se trata de que Dios se vuelva diferente en su carácter. No se trata de que Dios se desvíe, se debilite, reconsidere porque le faltaba información, o reaccione porque los acontecimientos se le adelantaron. La Escritura nunca lo presenta de esa manera. De lo que estamos hablando es de algo mucho más específico. Estamos hablando de momentos en que el trato de Dios con las personas cambia, mientras su carácter permanece exactamente como siempre ha sido. Y si perdemos esa distinción, podemos empezar a dudar de aquello mismo que estos pasajes están destinados a revelar. Jeremías nos da una de las ventanas más claras hacia esto. La palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 2. Jeremías es enviado a observar a un alfarero trabajando, y esa imagen está haciendo más que darnos algo visual para imaginar. Nos está mostrando posición. El alfarero no recibe instrucciones del barro, no negocia con él, no reacciona a sus exigencias. El barro descansa en sus manos y él tiene el derecho de formarlo conforme a su voluntad. Luego Dios explica lo que Jeremías está viendo. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino para arrancar, derribar y destruir. Jeremías capítulo 18 versículo 7. Eso es autoridad real, juicio real, soberanía real. Dios no está haciendo sugerencias, no está hablando en posibilidades como hacemos nosotros cuando no estamos seguros. Está hablando como el alfarero, o como aquel que tiene pleno derecho de arrancar, derribar y destruir. Pero entonces el pasaje da un giro. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, yo me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Jeremías capítulo 18, versículo 8. Ahí está. No es debilidad, no es inestabilidad, no es una grieta en la soberanía, el desistir. Y Jeremías no presenta eso como algo incómodo que haya que explicar. Lo presenta como parte de lo que significa que Dios sea el alfarero. El Dios soberano tiene el derecho de juzgar y ese mismo Dios soberano tiene el derecho de desistir. No está siendo forzado a mostrar misericordia. No está perdiendo el control del resultado. Nos está mostrando que su soberanía no es rígida de la manera en que la nuestra lo sería. Es viva, personal y completamente libre. Y aquí es donde la tensión empieza a dejarnos al descubierto. Porque el asunto no es solamente que Dios desista. El asunto es lo que tan a menudo está detrás de eso. Arrepentimiento, volverse, clamar, regresar. Ahí es donde esta verdad se vuelve tanto hermosa como incómoda. Porque la mayoría de nosotros no tiene problema con el juicio cuando miramos el mal desde cierta distancia. Queremos justicia. Queremos que la maldad tenga respuesta. Queremos que la rebelión sea derribada. Cuando se advierte a los soberbios, cuando se amenaza a los violentos con juicio, algo dentro de nosotros dice sí, eso está bien. Pero entonces esa misma verdad se vuelve y nos mira a nosotros. Porque cuando nosotros mismos estamos delante de Dios, no queremos una justicia estricta. No queremos que Él trate con nosotros conforme a todo lo que nuestros pecados merecen. Queremos misericordia, queremos paciencia, queremos que nos perdone. Queremos que oiga nuestro clamor, reciba nuestro arrepentimiento y detenga aquello que sabemos que hemos merecido. Así que podemos llegar a ofendernos por aquello mismo que es nuestra única esperanza. Esa no es una tensión pequeña, eso es vivir en el reino. Dios es Rey.
Él es completamente capaz de dispensar justicia. No vacila en juzgar, y la Escritura nunca nos pide que finjamos lo contrario. Jesús mismo habla claramente del día en que muchos irán al castigo eterno. El Rey no es blando con el juicio, no es incierto en su santidad, no es incapaz de condenar el mal plena y finalmente, y precisamente por eso su misericordia es tan preciosa. Nuestra esperanza no descansa en un Dios que no puede juzgar. Nuestra esperanza descansa en el Rey que sí puede, y que aún así se deleita en mostrar compasión. Jonás sabía esto, y eso fue lo que lo hizo huir. Jonás no huyó porque pensara que Dios podría ser inconsistente. Huyó porque conocía demasiado bien a Dios. Sabía con qué clase de Dios estaba tratando. Sabía que si Nínive se volvía, Dios podría perdonarla. Y Jonás no quería que la misericordia cayera allí. Eso es lo que hace tan reveladora su queja. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Jonás capítulo 4, versículo 2. Piensa en eso. Jonás está enojado, no porque Dios actuó fuera de su carácter, sino porque Dios actuó conforme a su carácter. Sabía que esta era la clase de Dios a quien servía. Sabía que Dios no era inconstante en misericordia. Sabía que Dios no era impredecible en compasión. Sabía que Dios tenía un corazón firme, clemente, compasivo, lento para la ira, abundante en misericordia y dispuesto a desistir cuando la gente se volvía a Él. En otras palabras, lo que parecía cambio estaba fluyendo de algo profundamente inmutable. Ahí es donde esta lección se vuelve tan rica. Dios no es inestable al desistir. Es asombrosamente consistente en las cosas que lo mueven a desistir. Es constante en misericordia, constante en compasión, constante en su disposición a perdonar cuando la gente se humilla delante de Él. Aún los lugares donde su trato cambia siguen revelando el mismo corazón inmutable. Y quizá por eso esto puede convertirse o en una crisis de fe o en un fundamento de la fe. Si malentendemos estos momentos, podemos empezar a preguntarnos si Dios es tan firme como pensábamos. Podemos cuestionar si sus advertencias son confiables, si su voluntad es firme, si su soberanía realmente es tan completa como la Escritura dice. Si importamos nuestra clase de cambio a Dios, todo empieza a tambalearse. Pero si entendemos lo que la Escritura realmente está mostrando, sucede lo contrario. Empezamos a ver que su desistir no es el derrumbe de la soberanía. Es una de sus expresiones más preciosas. Él es lo suficientemente libre para juzgar y lo suficientemente libre para perdonar, lo suficientemente libre para advertir y lo suficientemente libre para detener aquello que advirtió cuando la gente se vuelve a Él. No porque alguien lo obligue, sino porque esta es la clase de rey que Él es, y necesitamos dejar que eso repose en nosotros. Nosotros no sobrevivimos exigiendo justicia de este rey. Sobrevivimos porque Él es misericordioso. No estamos delante de Él esperando que llegue a ser menos santo. Estamos delante de Él esperando que el Señor soberano que juzga con justicia también tenga misericordia de nosotros. Y cuando la tiene, esa misericordia no disminuye su gobierno, revela su hermosura. Así que cuando leemos estos momentos en la Escritura, no deberíamos alejarnos pensando que Dios se volvió menos soberano porque desistió. Deberíamos alejarnos viendo algo mucho más hermoso. El rey que tiene todo el derecho de juzgar es también el rey que se deleita en mostrar misericordia. Su carácter no cambia, su santidad no se suaviza, su justicia no desaparece. Pero dentro de esa naturaleza firme y soberana, hay una disposición real y gloriosa para perdonar cuando la gente se vuelve a Él. Al sentarnos con esto hoy, debemos reflexionar en qué clase de rey es aquel con quien estamos tratando. Él no es frío, no es mecánico, no vacila en juzgar y no es reacio a mostrar misericordia. Es plenamente soberano en ambos. Y eso debería dejarnos con algo más que una explicación. Debería dejarnos con asombro. Cuando clamamos a Él, no estamos clamando a un gobernante sin espacio para la compasión, sino al Señor soberano cuyas advertencias son reales, cuya justicia es santa y cuya misericordia es una de las cosas más hermosas de Él. Si estás dispuesto, comparte tus reflexiones o preguntas en los comentarios para que podamos aprender y caminar juntos en este recorrido.